con Dios. La comunión con Dios. Esta temática la vamos a tocar los miércoles de este mes de marzo y vamos a estar hablando acerca de la comunión con Dios. Hoy voy a hablar a manera introductoria lo que es la comunión con Dios y lo que entendemos cuando estamos en comunión con Dios. Si Dios lo permite, dentro de 8 días miraremos la urgencia y la necesidad como tal de presentarnos continuamente delante de Dios en comunión. En los 15 días veremos la comunión íntima del Señor, con quienes es esa comunión íntima del Señor, y terminaremos mirando si decimos que tenemos comunión con Él y pecamos, mentimos. Ahí terminaríamos. O sea que tendremos que mirar ese día si somos mentirosos o si no somos mentirosos, de acuerdo a la comunión. ¿Amén? Todo este mes, ahí le lanzo la programación para que no se pierdan los miércoles de este mes y podamos entender un tema muy importante y un tema muy necesario para todos nosotros como iglesia. De hecho, antes de entrar en la enseñanza, si quiere la hermana puede pausarle, ahorita le arrancamos para que no, porque esto como manera. Número 32, versículo 8 al 11. Quiero leerles lo que dice este salmo. Este salmo dice, en el versículo 8 al 11, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Qué palabra, ¿no? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Pero mire lo que dice el versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos juntos. Bueno, justos. Hoy estoy tan tranquilo y relajado que me metí una N ahí. Justo. Y cantad con júbilo todos vosotros. Bueno, ahí está, juntos todos vosotros, los rectos de corazón. Amén. Pero quiero quedarme con el versículo 8 que leímos, que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y da una recomendación, no sean como el caballo, como el mulo. Pero está diciendo, te haré entender, dice el Señor, y te enseñaré el camino que debes andar. La única manera, hermanos, para nosotros entender algo es que nos lo enseñen. Por eso dice, te haré entender y te enseñaré. Yo no puedo entender algo si no me lo enseñan. El hermano Henry, podemos ponerlo de ejemplo, él tiene su academia de música. Yo toda la vida he querido tocar guitarra. No tocar guitarra, sacarle melodías. Una vez me compré una guitarra, pero yo intentaba solo en la casa porque yo escuchaba quienes decían que solo se encerraban y eso les iba fluyendo y salían y aprendieron así y que el Señor se los enseñó. Entonces yo me compré hace muchos años una guitarra y me encerré también y comencé, pero a mí no me fluyó, a mí no me daba. Y yo intentaba y no me daba.
Y al son de hoy no sé tocar guitarra. Es más, me dolía mucho hasta los dedos de apretar esas cuerdas y yo decía, ¿cómo hacen? Pero si usted le pregunta a él, él es un duro para tocar su guitarra. No sé si todavía le duelan esas cuerdas, no sé, ya la costumbre. Creo que le salen hasta callos en los dedos a las personas, ¿cierto? Se pone duro esto. Pero este no está en el culto en este momento, ¿no? Pero la única manera, si yo quisiera aprender, porque pues yo hace mucho tiempo dejé como la idea, porque hay que dedicarse, es que alguien me lo enseñe. Un ejemplo, que él me enseñara. Si él se dedica a enseñarme, yo puedo comenzar a entender qué es primero el instrumento que tengo en mis manos y a entender cómo se toca ese instrumento para poder yo sacar una buena melodía y hacer lo que quería hacer, ¿sí o no? Porque lo intenté solo y no se pudo. O sea que una norma, una regla, por decirlo así, es que para yo entender algo, alguien tiene que enseñarme. Ustedes vienen y se sientan acá para entender ¿qué? La palabra del Señor. Ahora, ¿en la casa uno puede entenderla? Sí. Usted puede estudiarla y en la casa entenderla. En oración, pues de hecho oramos al Dios Todopoderoso, que es el autor de esta escritura, para que Él se revele. Pero esa es la parte inicial. Pero el Señor dejó para la iglesia, dice por allá Efesios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para edificar, para enseñar, para consolidar lo que es la iglesia. O sea que la iglesia necesita sí o sí. ¿Qué necesita? Los ministerios y la enseñanza. El creyente necesita enseñanza. Un creyente que si aparte de una congregación diga yo soy creyente, no necesito de una congregación para poder estar bien con Dios, está medio mal. Porque sí, en la casa puede tener comunión con Dios, pero y la parte en donde Dios trae el ministerio y la enseñanza para enseñar lo que Él quiere que se entienda dentro de su pueblo, ¿quién la entregaría? Te haré entender y te enseñaré. Para la iglesia en este caso es a través de una enseñanza escrita, pero vuelvo y le digo, hay una parte inicial, y esa parte inicial para nosotros entender, saber, conocer, aprender el camino que debemos andar, para entender el camino que estamos andando, para entender el camino que no debemos caminar, para entender lo que debemos hacer, para entender lo que no debemos hacer. La parte inicial se llama comunión. Usted puede venir a este lugar, sentarse y escuchar una enseñanza como esta, pero si no tiene la parte inicial, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque al no tener comunión, relación o intimidad, por mucho que quiera comprender lo que Dios habla a través de su escritura, se le va a quedar como una simple palabra que llega, bonito, pero va y sigue viviendo una vida vacía o una vida mundana. O sea que hay que tener los dos complementos. Comunión con Dios, pero en ese tener comunión con Dios debemos dejarnos enseñar lo que Dios a través de su palabra, que eso ya lo vimos toda la escritura en la pasada enseñanza, nos enseña. Amén. Pero, ¿qué significa la palabra comunión? Bueno, se traduce de dos maneras, de la palabra hebrea shabar y de la raíz griega koinonía. De ahí donde la gente dice la koinonía, comunión, koinonía. Y es precisamente lo que humanamente hablando estamos haciendo nosotros aquí. Nosotros estamos teniendo comunión. Tenemos en este momento en común la misma cosa, que es venir a hacerle culto a Dios.
La comunión también, o esa koinonía, se puede ver como el diálogo, el hablar con alguien. Cuando yo tengo un buen diálogo con una persona, diálogo habitual, yo puedo terminar teniendo buena comunión con esa persona, ¿cierto? Porque comenzamos a entendernos, comenzamos a saber quién es la otra persona, qué le gusta a la otra persona, ¿sí o no? Pero en este caso, estamos hablando de tener comunión, no con cualquier persona, no con una persona como tal, sino con el Dios Padre de los espíritus, el Dios Todopoderoso. Tener comunión con Él es lo que nuestra alma continuamente necesita. Ya no es esa búsqueda, hermanos, de la cual antes estábamos afanados, porque antes éramos, debemos, o antes nos decían, tienen que buscar a Dios. Aunque yo siempre he tenido un lío con esa palabra buscar. Aunque la Biblia dice, busca a Jehová mientras pueda ser hallado, ¿cierto? Llamarle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor. Lo está hablando en el tiempo antiguo. Pero para el tiempo después de Cristo, esa búsqueda tiene algo diferente. ¿Por qué? Porque todo cambió. El que nos buscó fue Él. Porque los perdidos éramos nosotros. Usted busca algo cuando está perdido, ¿sí o no? Uno busca algo cuando está perdido. Pero en este caso nosotros, como hijos de Dios, yo le pregunto, ¿Dios está perdido para usted? ¿Usted no sabe dónde hallarlo? ¿No sabe dónde encontrarlo? Entonces, la palabra adecuada para nosotros es comunión, intimidad. Y les decía ahora, hermanos, que es necesario y nuestra alma necesita todos los días comunión con Dios. Porque Dios es el hacedor de nuestra alma. Él fue el que hizo el alma. La Biblia dice, o el Señor mismo lo dice, todas las almas son mías. Todas. El alma que pecare, esa morirá. O sea que el dueño de todas las almas, ¿quién es? Dios. El diablo no tiene, ¿cómo me puede decir? Derecho, autoridad. Cuando alguien es dueño, parte, eso. No hay sociedad siquiera en nada. El diablo es un mentiroso cuando la gente dice que es que le vendió el alma al diablo. Eso es una mentira, eso es un engaño. Porque nadie le puede vender el alma al diablo. Usted no puede vender algo que no es suyo. Sencillo. Hay gente que le vende el alma al diablo. Engaños, son engaños. Oiga, qué insistencia. ¿Ah? No, yo sé quién me está llamando. No está en el culto. Hermanos, todas las almas son de Dios, todas. Y dice, el alma que peque, esa morirá. Como mi alma le pertenece a Él, completamente a Él, mi alma tiene una necesidad, y más aún ahora que Él nos ha encontrado a nosotros, y Él nos ha rescatado, Él nos ha salvado. Nuestra alma tiene una necesidad, y esa necesidad es la necesidad de tener una comunión con Él íntima, directa. Mire, nuestro cuerpo, como personas que somos, es el que se enfrenta a todos los embates diarios de la vida, a las cosas de la vida, ¿cierto? Nuestro cerebro, que hace parte del cuerpo de manera orgánica, el cerebro, todas las funciones cerebrales, nuestro corazón, el latido, eso es carne, eso es humano, todas nuestras conexiones. Si usted se estresa por algo, por acá se le comienza a hacer como un nudito, ¿cierto? Comienza a darle un dolorcito aquí, ¿cierto? Como comienza a dolerle la cabeza, le da migraña, parte de su cuerpo. Ahí no es que su alma se está doliendo, no, es su cuerpo quien está recibiendo todos esos embates por el combate, ¿sí o no?
Y para el cuerpo, cuando hay una situación de esas, hay ciertas medicinas, hay ciertos consejos relajantes para uno poder relajar y traer el cuerpo a un estado normal, porque se descompensa el cuerpo. Cuando a alguien le baja la presión, el cuerpo está descompensado. Cuando le sube, parte del cuerpo. Así mismo pasa con el alma. El alma nuestra también tiene sus situaciones, pero las situaciones que el alma tiene son referentes a la necesidad de tener comunión con su creador. Vea, hermanas, hermanos, nuestra alma no está necesitada de ir a trabajar mañana en lo que trabajamos, ¿o sí? A nuestra alma no le hace falta comer, ¿o sí? El alma estará pensando mañana qué almorzaremos, qué desayunaremos. ¿Sí? El alma tampoco está pensando qué se va a comprar dentro de 8 días para estrenarse, ¿o sí? ¿Sabe de qué tiene necesidad el alma? Solo comunión con Dios. Solo comunión con su hacedor. El cuerpo sí tiene necesidad de vestirse. El cuerpo tiene necesidad de alimentarse. El cuerpo tiene muchas necesidades, ¿cierto? Pero el alma tiene necesidad de comunión con su creador. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que a veces estamos más ocupados con toda la parte humana, cuerpo, que descuidamos la parte del alma espiritual. Y no lo hablo tanto en cosas de pecado. A todos nos ha pasado, a mí me ha pasado. A todos nos ha pasado. Yo le decía al hermano Henry en estos días, estuve moviéndome, trabajando secularmente, para que me entiendan, haciendo una cosa, haciendo aquí, que yo sentía una necesidad impresionante de lo que les estoy diciendo, comunión. Y solo hasta que oré con mi esposa en la habitación como a la 1 de la mañana de ese día que estábamos después de un corre, trabajo aquí, estudio, cantidad de cosas, que vuelvo y digo, no estaba en pecado, no es pecado, cosas de la vida, pero la rutina, solo hasta que le dije a mi esposa, como 1 de la mañana, oremos, vamos a orar. Y en la habitación sentados nos cogimos de la mano. Mi hija ya estaba dormidita, bien dormidita para madrugar a estudiar. Y nosotros ahí, yo cansadísimo, hermanos. Y comenzamos a orar. Y yo dale gracias a Dios. Ahí comencé a tener una tranquilidad, una paz. Yo le decía a alguien, eso era como si me hubiera tirado en un pastal. Yo dije, gloria a Dios. Y oraba y comenzaba a entender cositas y yo, ya. Y decía, no veo la hora del culto, no para predicar, que yo no veía la hora del culto para predicar, no veía la hora del culto para adorar, porque el alma también necesita adorar, el alma también necesita alabar, el alma también necesita derramarse para su Dios. Y ahí, solo cuando oré, entendí muchas cositas de por qué tanta cosa. Los afanes de la vida, las preocupaciones, las tribulaciones, una vez yo le enseñaba, ¿eso es del alma o eso es humano? Humano. Uno se afana ¿por qué? Por necesidades que hay. Y si no le salen las cosas a uno, ¿cómo es? ¿Cómo me pone? Histérico y estresado. Hasta se enferma. ¿Sí o no? ¿Cierto? Se le sale el Chucky, dice la hermana. Si le sale el Chucky, lo traen para orar y reprender el Chucky. Pero eso es en la parte humana. Pero entonces el alma, cuando el cuerpo tiene este afán, hablando pues de la vida humana, tiene esta tribulación, tiene todas estas situaciones de cosas que lo va llevando como al extremo, ¿el alma qué? ¿Dónde queda? ¿Dónde está? Aquí va.
el nivelador, más bien el estabilizador del cuerpo, vea hermanos, es el alma. No es al contrario. El cuerpo no estabiliza el alma. Antes yo puedo decir que el cuerpo lo desestabiliza, pero como un cuando estábamos en el pecado sí que es cierto yo, porque todo era de nuestra humanidad y el pecado en la naturaleza pecaminosa. Ahora en Cristo, el cuerpo con los afanes, las preocupaciones y tanta cosa pueden terminar desestabilizando el alma del creyente. Pero cuando mi alma va a comunión, va a intimidad con el Hacedor, con el Creador, mi alma reposa y mi cuerpo se estabiliza. Y todo empieza a tener unos niveles precisos. Oiga, ¿qué cosa es esto, hermanos? ¿Me están comprendiendo, cierto? En otras palabras, solo cuando voy a comunión con Dios, para que mi alma entienda cosas que no ha entendido por los días, las semanas, que quizás la persona está tan ocupada en otras cosas, solo cuando voy a comunión con Dios es donde entiendo y comprendo lo que en otras áreas no he entendido y comprendido. Y para esto quiero que traigamos como ejemplo a Asaf. Salmo número 73. Salmo número 73. Y vamos a leer el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí, entendí, supe, conocí, póngale ahí los sinónimos que quiera, comprendí el fin de ellos. ¿Hasta qué? Hasta que entrando en el santuario de Dios. Esto en otras palabras quiere decir hasta que tuve, María José, concentrada y no, hágaseme acá por favor. Esto en otras palabras quiere decir hasta que tuve comunión con Dios. Cuando Asaf tuvo comunión con Dios, ahí pudo comprender el fin de quiénes. ¿Quién eran ellos? Los malos, los impíos. Resulta que Asaf decide no volver al templo, al lugar de adoración. ¿Por qué? Porque Asaf tuvo un dilema personal humano. Mire, algo humano desestabilizando el alma. ¿Y cuál era el dilema de Asaf? Alguien que me diga, ¿cuál era el dilema de Asaf? ¿Por qué los malos o los impíos les va bien? Decía él. ¿Por qué los malos prosperan? ¿Por qué los que no, como que en otras palabras, por qué los que no tienen al Dios de Israel, entonces les va mejor que los que tienen el Dios de Israel? ¿Por qué hacen algo y eso les va súper bien en todo lo que hacen? Tienen posesiones, tienen una cosa. Ese era el dilema de Asaf. Y él está mirándose y yo que te sigo, y yo que te busco, y yo que hago esto y lo otro. Mal. ¿Ah? Y el hombre dijo, no, yo con esa no la voy. ¿Cómo es posible eso? Venga, hermanos, yo les voy a decir algo. Eso que pensó Asaf no es ajeno a nuestro tiempo. Hay muchos cristianos que, voy a decir esta palabra, lastimosamente, en nuestra actualidad han pensado lo mismo que Asaf. Y digo lastimosamente porque es lastimoso pensar así.
Y digo que es lastimoso porque es no tener confianza. Y digo que es lastimoso porque es no tener fe. Y digo que es lastimoso es porque es no conocer realmente al Dios que se tiene. Asaf ahí todavía no había entendido, no había comprendido la grandeza del Dios que tenía. No lo sabía. Y era aterrado viendo cómo a otro les va bien, mientras, entre comillas, a él no. Por allá en el versículo 12, mire lo que dice. He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. El hombre estaba piedro, airado. Verdaderamente en vano, mire lo que dice, hermano, el versículo 13. Verdaderamente en vano, ¿qué? He limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Imagine lo que él llegó a pensar. En vano limpié mi corazón. Verso 14, aquí dice el por qué. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Se está comparando, ¿no? Ellos que hacen el mal, premiados. Está diciendo Asaf. Y yo que lavé mi corazón, limpié mi corazón, castigado. Eso está diciendo. Yo les pregunto, ¿pasa o no pasa en estos tiempos con muchos cristianos? Y cuestionando. Y muchos en la actualidad podrán decir, yo no vuelvo entonces a la iglesia. Yo no me vuelvo a congregar. O algunos hasta pensar, es que si voy a la iglesia como que me va peor. Hay gente que ha pensado que entre más se consagran a Dios, más mal le va en el mundo. Ay, qué error tan grande, hermanos. El cuerpo y la humanidad desestabilizando el alma. ¿Sabe qué pasa? Vean, me atrevo a decir 100% lo que voy a decir en seguridad. ¿Sabe qué pasa? No hay comunión. No hay comunión. Porque cuando hay comunión en la vida de un cristiano, un creyente, pueden llegar pensamientos, pero inmediatamente comprende. Pueden llegar ataques, pero inmediatamente entiende. Y tiene que saber qué hacer, porque el texto que leímos ahora, el Señor nos hará entender y nos enseñará el camino que debemos andar. Hay cosas que usted y yo vivimos, hermanos, y no las entendemos mientras las estamos viviendo. Hay cosas por las que usted y yo pasamos y en un momento dado queremos tomar decisiones así. Decir yo hago esto, yo hago lo otro, pasa esto y nos desesperamos sin entender lo que Dios va a hacer al otro día. Amén. Y harto que nos ha sorprendido Dios o yo. Yo a muchos les he contado, cuando yo salí al ministerio, hubo una situación con unos dineros que nos quedamos sin dinero. Y a mí en ese momento me dio risa. Yo les he contado a ustedes. En ese momento oraba, le pedía a Dios. Realmente yo no entendía. Lo único que mis palabras, las palabras que yo decía, Dios tiene el control, Dios me llamó, Dios me sostiene, Dios hará. Esas eran mis palabras. Pero yo no entendía. Porque hubo momentos fuertes, hubo momentos difíciles y yo no entendía. Pero entre más pasaba el tiempo, entre más comunión podía tener con mi Señor, comencé a comprender y a entender el porqué de todo lo que pasó. Que si usted a mí me pregunta, pastor, si usted pudiera volver el tiempo, ¿usted haría lo mismo? Yo le diría sí. Y solamente por la enseñanza que obtuve. No porque me hayan, ¿a quién le gusta que le llenen un dinerito? Y necesitándolo. A nadie. A nadie. Pero si usted me pregunta, sí, porque aprendí. Quizás si no hubiese sido de esa manera no hubiese aprendido. Sí, porque entendí. Y sí, porque ahora Dios me hace entender aún más todo lo que ha pasado. Asaf no entendía, hermanos. Vea, hermanos, nunca piense que los que están en el mundo, porque tienen, están mejor que usted.
Humanamente sí pueden estar mejor. Materialmente sí pueden estar mejor. Pero le voy a decir, y esto no es frase de cajón, lo que nosotros la iglesia tenemos es riqueza espiritual que muchos ricos en esta tierra quisieran y desean tener y no la tienen. Y lo tremendo de esto, que la plata y toda la plata de este mundo reunida y el oro no pueden comprarla. Esa riqueza espiritual que nosotros tenemos, nada en el mundo ni nadie la puede comprar. Solo hubo uno que pagó el precio por nosotros y fue Jesucristo el Señor. Asaf tenía este dilema. Pensaba, estos prosperan, yo soy castigado. Y el versículo 16, hermana, mire lo que dice. Cuando pensé saber esto, verso 16. Verso 16, mi hermanita. Ya, así. Cuando pensé hacer esto, saber esto, perdón, fue duro trabajo para mí. ¿Qué quiere decir esto? Cuando pensaba en todo, quería saber por qué eso, el hombre estaba más enredado y más confundido. En él mismo. ¿Sí? Volvemos al mismo punto. A veces en esos momentos difíciles que hemos vivido, cada uno de su forma, yo he vivido mis momentos difíciles, esta familia sus momentos difíciles, esa familia sus momentos, y cada uno hemos vivido. Cuando hemos tratado de entenderlo nosotros mismos, ¿ha sido fácil? Es más, no se entiende. No se entiende. Ha sido duro trabajo para nosotros, ¿cierto? Pero el verso 17, que fue el que leímos, es el que desenreda todo. Ahí es donde Asaf dijo hasta. Vea, cuando traté de entenderlo fue duro para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea que la única manera, según lo que nos está mostrando Asaf, para los hijos de Dios, para unos cristianos creyentes como nosotros, que vivimos una vida natural, humana, sí, pero también vivimos una vida espiritual, la única manera de entender todas las cosas que competen con nuestra vida es entrando en comunión con Dios. Amén. Es la única. La comunión con Dios, hermanos, es una necesidad del alma para poder entender y comprender lo que está pasando. Si no hay comunión, no entenderemos nada. Si no hay comunión, ni entenderás las prédicas. Si no hay comunión con Dios, ni podrás alabar, ni podrás adorar. Hermano, si no hay comunión con Dios, estamos muertos. ¿Qué pasa con una persona, un hombre que no tiene comunión con su esposa? Y no solo hablo de comunión en intimidad, porque ahí también hay comunión. Lo hablo en comunión normal, en el hogar, en la casa. Diálogo. Comunicación. ¿Qué pasa con una pareja en donde el hombre no tiene comunión con su mujer? ¿Qué pasa? Desconoce completamente todo lo del hogar. Y si un día esa mujer se levanta brava, hablando del otro hombre, y vemos a la mujer brava, pues uno queda a ver qué pasó. Porque no entendemos nada. ¿Y por qué no entendemos nada? Porque no hubo comunión y no hay comunión. No sabemos ni qué está pasando, ni, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si está brava y vamos y hablamos? Amor, ¿por qué estás así? ¿Qué te está sucediendo? Y comienza ella a decir, no, pues ¿cómo quiere que esté bien contenta si usted hizo esto, lo otro, usted habló esto, Ahí podríamos decir nosotros ya, entiendo. ¿Cierto? Entiendo. Bueno, vamos a acomodar eso. Pero si la vemos brava y nos ponemos bravos y no hablamos y seguimos de la misma manera, ¿qué va a pasar? No va a entender uno nada porque está ya así y vamos a volver todo peor y dañados, y vamos a terminar dañando un hogar por no tener comunión. Y vamos a terminar lejos de un hogar por no tener ¿qué? Comunión. Pues hermano, lo mismo es con Dios. Pasan cosas, nos suceden cosas fuertes. No se ponga como el esposo que está en problemas con su esposa, la ve enojada por algo y en vez de hablar y dialogar,
antes le tira más, ¿cómo se llama? Leña a la candela. No. Lo que hay que hacer es dialogar, hablar. Imagínense nosotros que tengamos una situación y digamos vamos a orar. Y entonces nos arrimemos así a la cama, nos arrodillemos pues. Y uno, Dios ahí escuchando, no, para escucharnos. Y uno, ¿qué? Bravos nosotros. Pues no vamos a entender nada. Porque orar no es arrodillarse. Usted puede arrodillarse 1 hora, pero no va a pasar nada. Lo mismo en el lugar. ¿Que está brava? Venga, dialogar. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Y si no se dialoga, puede durar 1 semana, mal. 1 mes, mal. 2 meses, mal. Levanten las manos los que duran 3 meses bravos. 4 meses. No pasa aquí. No, hay hogares que pueden durar todo ese tiempo bravos. Yo digo, hermano, en el mundo, un hogar cristiano que pase eso, necesitan terapia espiritual y terapia familiar, psicológica, psicoanálisis, mejor dicho. ¿Tanto tiempo? Dios mío. Entonces lo mismo pasa con Dios. Y yo los invito a partir de esta noche, en el nombre de Jesús, sea lo que esté pasando, vamos a ir a comunión. Y no le vamos a hacer como el espaldazo al Señor. No vas a cuestionar a Dios. Asaf estaba cuestionando cosas. Y dice, hasta que entrando en el santuario. Entonces usted no tiene que ir este no es el santuario de Dios. Arrodíllese, cierre sus ojos que está en el santuario. Porque el Señor mismo nos dio entrada libre al lugar santísimo. Ya estamos en el santuario. Comienza a orar, comienza a hablar con Dios y ahí en comunión vas a comprender lo que está pasando. Porque Él te lo va a decir. Él te lo va a mostrar. O te va a poner una prédica que te diga lo que está pasando. Y te va a decir, esto es lo que sucede. Y mire lo que siguió diciendo Asaf. Él comprendió que los pies de estos impíos estaban en unos deslizaderos, como en unos toboganes. O sea que estaban perdidos. O sea que ahí entendió él, wow, yo no estoy en esos deslizaderos. Ellos están en esos deslizaderos. Comenzó a comprender el fin de ellos. Pero mire lo que dice más adelante. Versículo 22, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante. ¿Y qué leímos al principio en el Salmo? No seas como el caballo ni el mulo, que tienen que ser usados con freno y cabestro. ¿Cabestro es? Cabestro. ¿Ah? Porque el Señor quiere que entendamos, y para que entendamos algo, Él nos enseña lo que Él quiere que entendamos para saber vivir. Y termina Asaf por allá más adelantico. Me has guiado según tu consejo, mire, porque entendió lo que Dios le habló en intimidad. Y después me recibirás en gloria, entendió su final. Y termina con esta pregunta preciosa. Bueno, termina, ¿no? En su versículo 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Póngase de pie. Mire, sigue diciendo, mi carne y mi corazón desfallecen. Y hoy se lo digo a ustedes, hermanos, su carne, humanidad, su corazón, humanidad, desfallecen, sí, mas la roca de su corazón y su porción es Dios para siempre. En el nombre de Jesús. Vamos a darle gracias al Señor por estar siempre ahí. Qué bueno. A veces usted quiere buscar un familiar y tiene que buscar minutos que le conteste. Y si no, debe ser que le gusta hablar mucho con el familiar, buscar a ver cómo llega hasta donde ese familiar para sentarse y hablar. Hay quienes les toca pagar citas con psicólogos para que los escuche 1 hora y les digan qué tienen que hacer. ¿Cierto? Hay otros que viajan yo no sé a dónde para terapias. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio de poder decir, Dios está ahí, Dios está aquí. Vaya a su casa, vaya a su habitación, vaya por el trabajo, camine en las calles, ahí está Dios. Y solamente es que con fe hables, comunión, es momento de comunión.
tanto afán, tanta cosa. Comunión, dialoga con el Señor, habla con Dios, habla con Dios y deja que Dios se encargue de todo y que nos enseñe lo que está pasando. Cierra tus ojos. Y si alguien tiene en esta noche algo que no entiende en su vida, si está pasando por algo que no comprende, pues Dios te está hablando. Dios te está diciendo: hey, ten comunión. Habla conmigo que te lo voy a explicar. Te lo voy a enseñar. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Gracias por hablarnos y siempre nos habla, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por enseñarnos, Señor. Mostrarnos el camino que debemos andar. Guiarnos en todo momento. Perdona nuestras necedades, Señor. Perdona, Señor, cuando nos dices, queremos entender y salimos a hacer lo contrario. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos en nuestras debilidades. Ayúdanos a hacer las cosas como debe ser. Ayúdanos para que nosotros haya el querer tener esa comunión, porque nuestra alma la necesita, Señor, para poder descansar realmente. En el nombre de Jesús. Amén.